Thomas Becker, abogado estadounidense. Antes de hablar de lo que Dani nos trae, quiero preguntarle cómo andan las cosas por el norte. Hoy a las 8 de la noche, hora del este, 7 de Bolivia, si no estoy mal, eh, dicen que puede prácticamente destruirse toda una civilización. Al menos eso dijo el presidente estadounidense Donald Trump. Thomas Becker, ¿cómo estás? Buenas tardes. Diego Montaño te saluda desde La Paz, Bolivia. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, hay mucha preocupación aquí en los Estados Unidos. Como has mencionado, Trump dijo que va a destruir toda una civilización. Morirá esta noche. Eh, Esas son palabras muy peligrosas. Él ha dicho que va a destruir cada puente, cada planta en el país. Va a destruir Irán, que es un país de 90.000 millones de personas. En un momento. Él dice que puede hacerlo en 4 días. Y la cosa preocupante es que Trump, con él, quién sabe. Bueno, tiene mucho discurso violento, a veces hace las cosas, a veces que no, pero estamos muy preocupados y esos son crímenes de guerra. Entonces, son violaciones de la ley muy, muy clara cuando vas a atacar una infraestructura civil. Hemos visto históricas, multitudinarias movilizaciones hace un par de semanas, las más grandes registradas en Estados Unidos, que titulaba No Kings, básicamente sin reyes, sin guerras, pidiéndole a un Donald Trump que para este segundo mandato juraba y perjuraba que no iba a iniciar ningún conflicto bélico. De hecho criticaba a sus antecesores por aquello, y que aparentemente hizo todo lo contrario. Eh, la pregunta es, ¿por qué esta indisposición en la gente respecto a este conflicto bélico? ¿De qué manera le ha impactado en el bolsillo, por ejemplo, Tomás? Bueno, es muy interesante porque bueno, en los últimos años los que han participado en las marchas son personas más de la izquierda o liberales, progresistas, pero ahora hay mucha resistencia. Como has mencionado, son marchas históricas aquí. Pasaron en 50, todos los estados, 50 estados, más que 3.000 manifestaciones, millones de personas. Y no es solamente la izquierda. Hay miembros de su propio partido que está presionando a Trump. Él es un presidente que dice, no quiero guerras, pero ya hemos visto las guerras en Irán y en Gaza. Entonces, hay mucha resistencia en su propio partido. También, no solamente en las calles, sentado articles of impeachment, que más o menos es un juicio político que tenemos aquí, como un juicio de responsabilidad para sacar Trump. Hay muchas preocupaciones sobre su salud mental porque su respuesta es tan agresiva pero sin pensamiento. Entonces, muchas preocupaciones en su propio partido y también en los demócratas y la izquierda también. Hemos visto a muchos referentes del movimiento MAGA, del Make America Great Again, criticar ya abiertamente estas últimas decisiones del presidente Trump. Hemos visto derrotas electorales en estas últimas semanas en bastiones históricamente republicanos como Texas, como en Florida, y tienen elecciones de medio término, es decir, parte del Congreso se va a renovar en noviembre, y todo apunta a que los demócratas se harán de la mayoría de ambas cámaras, y con eso se pretende que al día siguiente de la posesión ir por el impeachment. Impeachment puede ser complicado. Este ha pasado 2 veces. Él no, no importa a Trump. Él ha violado la ley. Él tiene juicios de alto nivel. Es responsable en juicios de alto nivel. Él perdió 2 impeachments. Entonces, a Trump no importa. Pero para sacar, una cosa es cuando dice una persona es responsable. La otra etapa es sacar a esta persona. Yo creo que no tiene el apoyo todavía. Tiene apoyo en su partido. Hay unas divisiones, mucho como has mencionado, sobre la guerra y estas acciones internacionales. Mucho crítica sobre Epstein y su papel en el tráfico de niños.
Entonces hay una división en su partido, pero no es suficiente para sacar, yo creo, pero está perdiendo mucho poder y tal vez es parte de la razón porque está, no sé, actuando tan fuertemente en estos días. Cuando uno empieza a revisar las declaraciones o en todo caso las publicaciones de Donald Trump hace el domingo en la noche, si no estoy mal, decía, van a vivir un verdadero infierno si no abren ese maldito estrecho de Hormuz porque les van a ver lo que les va a ocurrir. Viene peleándose con la OTAN, prácticamente los aliados que le quedan a Trump son Netanyahu y Javier Milei en la Argentina, que son sus incondicionales, y alguno más, Tomás. Sobre Irán, poca gente, porque entiende no solamente por razones políticas, pero para sobrevivir. Es que estamos en una situación muy delicada. Irán no es como Irak. La guerra de Irak fue un desastre en la región, pero fue un partido con un líder, un king, casi como Trump. Pero Irán tiene una infraestructura donde va a responder con mucha violencia. Está atacando muchos aliados en el Medio Oriente. También en Europa ha pasado un par de veces con Irán. Entonces, Irán va a responder. No tiene un liderazgo tan vertical como Irak. Entonces, muy complicado ganar una guerra y el mundo entiende esto. Entonces, yo creo que es muy peligroso lo que está pasando para toda la región y otras partes del mundo. Eh, Entonces, no tiene mucho apoyo. Bueno, Netanyahu, claro que sí, Milei, un par de personas, pero la mayoría del mundo no apoya esta guerra. Ahora, claro, cuando inicia una guerra, todos saben cuándo inicia y cómo inicia, nadie sabe cuándo termina y en qué condiciones va a terminar la humanidad. Todos aseguran que el restablecimiento de un nuevo orden global se está llevando adelante y que esta pérdida de la hegemonía de repente de Estados Unidos con unas actitudes eh, para muchos casi de pataleta del presidente estadounidense que dice si no juegan conmigo, agarro la pelota y me voy, ha puesto un ultimátum que vence esta noche a las 8 horas del este, entiendo que es 7 para Bolivia. ¿Qué se dice en los medios estadounidenses respecto a este ultimátum? ¿Qué especulan? ¿Qué información se ha filtrado? Tomás. Es interesante porque no es una división, pero no saben cómo va a responder Trump. Entonces hay muchos artículos, muchos expertos que están diciendo, ¿qué va a pasar? Él dice cualquier cosa y cambia su decisión en horas, en minutos. Entonces, una posibilidad es que son palabras y nada más. Pero también hay una posibilidad muy real que puede atacar Irán en una forma muy violenta, que puede crear destrucción y guerras por muchos años. Entonces, los medios de comunicación están preocupados y han criticado a Trump porque esta guerra es ilegal. Primero, no puede atacar infraestructura civil, pero la otra cosa es, esta guerra es ilegal. Necesita el permiso del Congreso que no tiene todavía. Si entonces, internamente aquí en los Estados Unidos no es ilegal, pero internacionalmente él necesita el apoyo del Consejo de Seguridad, que no tiene tampoco. Entonces, eh, por estas razones hay muchas críticas, incluso en periódicos a la derecha, históricamente que son pro-Trump, que son MAGA, que están criticando a Trump ahora, pero no saben lo que va a pasar. Él puede hacer cualquier cosa, es un presidente que como nunca hemos tenido aquí en los Estados Unidos. Desde Irán se, diríamos, trascendió la información que confiaban y estaban casi en conversaciones permanentes con el vicepresidente, J.D. Vance, que dijo van a ultimar los esfuerzos para lograr algún tipo de acuerdo antes de este ultimátum que puso Trump. De qué manera J.D. Vance está empezando a tener un protagonismo, porque aquí surge otro tema político interno, que es quién será el sucesor de Trump en la carrera por la Casa Blanca. Se habla de J.D. Vance,
y hay otra corriente que apunta a Marco Rubio, el actual canciller, secretario de Estado, el equivalente a canciller. En ese sentido, este protagonismo de J.D. Vance en la negociación con Irán, si todo va bien, esperemos por el bien de la humanidad, ¿será que va a sumarle muy buenos puntos? Bueno, aquí J.D. Vance tiene un papel delicado. Él ha criticado a Trump antes de las elecciones. Ahora es muy maga, muy pro-Trump. Pero recientemente, bueno, supuestamente las conversaciones em, sobre Trump o sobre la guerra están con J.D. Vance. Porque no es en el círculo, es parte del círculo de Trump, pero es un alternativo con Rubio también. Si Trump sale, J.D. Vance va a ser presidente. Pero la cosa que es preocupante es que siempre Trump es un autoritario. Entonces, los que critican a Trump o quieren hacer otras cosas, Trump ataca. Entonces, yo creo que va a apoyar a Trump. Bueno, supuestamente está haciendo estas cosas, pero yo creo que últimamente va a apoyar a Trump hasta que muere Trump o hasta que terminen bueno, su gobierno, su presidencia. Una última, Tomás, agradeciéndote la gentileza. La guerra, ¿de qué manera ha influido en los precios de los combustibles, de los carburantes? Porque el petróleo prácticamente se ha duplicado, el barril de petróleo. Nos imaginamos que la gasolina ha sufrido algún incremento y por lo tanto eso se traslada inmediatamente a alimentos, a bienes y servicios. Tomás. Bueno, yo acabo de regresar de California esta mañana, donde yo pagué $7 y pico por gasolina. Es doble. Ha subido, es doble. Entonces, para personas, trabajadores de la clase normal aquí en los Estados Unidos, imposible. No pueden mantener estos precios. La directora del FMI, el Fondo Monetario Internacional, dijo, esta guerra es el, bueno, la disrupción más grande a la energía global en la historia del mundo, o la historia donde comenzaron este grupo internacional. Entonces, es un desastre, es un desastre. La gente en los Estados Unidos está muy enojado porque esta operación, solamente esta operación en Irán, cuesta 1.5 trillones de dólares. Cada persona puede ir a una universidad por este monto de dinero. Entonces está gastando altísimo para una guerra que nuestra población no quiere, que el mundo no quiere. Bueno, ¿qué dato el que nos das? Cada persona en Estados Unidos podría pagarse la universidad completa con lo que está costando hasta ahora esta La universidad intervención. pública, sí, sí, sí. Bueno, tremendo. 1.5 1.5 trillones trillones. de dólares, no millones, no billones, trillones de dólares. Es increíble. Sí, Y es justo. porque Irán, por ejemplo, usa drones que cuesten $10,000. Nosotros tenemos estos eh, aviones que cuestan millones y millones de dólares y un dron destruye esto. Entonces, cuesta muchísimo continuar una guerra como esto. Y como has mencionado, no solamente nuestros equipos, es que Irán está atacando estas fuentes de gas que ahora y nadie puede transportar el gas. Entonces, va a tener un impacto en todo el mundo, pero los países más pobres van a sufrir más por este desastre internacional. Claro, uno cree que como está al otro lado del mundo el conflicto, por acá no nos va a afectar, pero casi siempre hemos retomado esa vieja frase que cuando en el norte estornudan, por acá nos da neumonía. Así que ahí se complicará bastante la situación. El FMI ha advertido que la guerra en Medio Oriente va a impulsar la inflación y va a frenar el crecimiento mundial. Así que vaya tema complicado. Tomás, muchas gracias por atendernos, siempre es un placer y por cómo viene el mundo, seguro te molestaremos nuevamente. Gracias. Gracias. Ojalá esta noche no haya ataques violentos, como dice Trump. Pero gracias, hermano. Gracias, Thomas Becker, abogado de Estados Unidos, que nos decía la cifra
manejada oficial hasta hoy, con esta incursión militar, esta guerra, le ha costado a Estados Unidos 1.5 trillones de dólares. Dice, con eso se podría pagar la matrícula de universidad de toda la población de ese país.